Muy buenas tardes, soy Patricio Muñoz, yo soy estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago, voy en cuarto año. Yo voy a ser el profesor de este curso que se llama Democracia y Desarrollo, que le sirve tanto a personas que en el futuro van a estudiar Derecho, Administración Pública o cualquier carrera que tenga relación con el Estado, a entender el Estado y comprender principalmente la Constitución política. Perfectamente a alguien que tenga el curso de Derecho Constitucional le puede ayudar o también a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Principalmente el curso de Democracia y Desarrollo se enfoca en entender el Estado, cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son los principios de la Constitución política, qué es la Constitución política, cuáles son las herramientas que existen dentro de la Constitución política, qué se puede implementar en tales situaciones que vive el país. Entonces es fundamental entender el Estado y entender la Constitución política en este curso. Entonces, esta primera clase se llama Bases conceptuales de la institucionalidad chilena y el Estado de Derecho. O sea, vamos a comprender conceptos fundamentales para poder aprender sobre el Estado y la Constitución política de la República. La Constitución de 1980. Entonces, el objetivo de la clase, primero, aplicar conceptos políticos a la organización institucional de Chile, distinguir el fenómeno del Estado como la organización del poder, considerando la exigencia que le imponen sus fines, valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y social. Y por último, comprender que la Constitución política es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, lo cual implica que el resto de las normas jurídicas deben respetarla. Aquí hay muchos conceptos nuevos o frases que son muy técnicas, entonces voy a tratar de utilizar los conceptos más simples, más sencillos. Si hay alguna frase que es compleja, voy a tratar de simplificarla. Entonces, concepto de Estado moderno. Aquí en la diapositiva se presentan 4 definiciones de lo que es el Estado moderno. Son 4 autores diferentes. Primero tenemos a Max Weber, que dice que el Estado moderno es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. La idea de este ejercicio es que entendamos cuáles son los elementos fundamentales de cada definición para poder formar en el futuro nuestra propia definición de Estado o ver si estamos en desacuerdo, si estamos de acuerdo con estas definiciones. Entonces empieza diciendo que es una comunidad humana. Hay un territorio determinado y existe un monopolio de la violencia física legítima. O sea, este Estado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y esto se puede ver, un ejemplo sencillo es la acción de las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad pública de cualquier Estado. ¿Cómo se manifiesta el Estado cuando existe en riesgo del orden público? A través de sus fuerzas de orden público. Cuando estas fuerzas ejercen el poder, ejercen la violencia, finalmente para poder mantener el orden, se dice que es el uso de la fuerza física legítima, o sea, nadie más puede reclamar para sí ese ejercicio, solamente las fuerzas de orden que corresponden a la fuerza que tiene el Estado. O sea, cómo el Estado ejerce ese poder es porque concentra el monopolio de la violencia física legítima. Claramente el ejercicio de todo poder debe conocer o debe tener como limitante el respeto por los derechos humanos. ¿Ya? La segunda definición, ente social, que se forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente un pueblo que se somete a la autoridad de un gobierno, Viscaretti. Entonces, un ente social, eso sería el Estado para Viscaretti, un ente social, hay un territorio de nuevo, se organiza jurídicamente un pueblo, aquí ocupa el concepto de pueblo, que se somete a una autoridad de un gobierno. Entonces tenemos también el concepto de autoridad, el concepto de gobierno, o sea, un ente social que se organiza en un territorio, tiene una organización jurídica y se somete a una autoridad de un gobierno. Entonces ahí también podemos hacer el símil con la definición que hace Max Weber. Jelinek
Dice que es una corporación formada por un pueblo, nuevamente se ocupa el concepto de pueblo, está dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio. Pueblo, poder de mando originario, territorio. Jauregui dice que el Estado es una agrupación humana. Otros hablan de el ente social, de una comunidad humana, de una corporación. Aquí se habla de una agrupación humana. Está en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común. O sea, aquí le establece una finalidad del Estado. Está orientado hacia el bien común, conseguir el bien común. Ahí vamos a hablar del bien común. Establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. O sea, también habla de una autoridad que ejecuta de manera obligatoria, vinculante para todos y todas. Entonces tenemos estas 4 definiciones de Estado moderno. ¿Por qué se dice que el Estado es moderno? Bueno, el concepto de Estado moderno rompe con la visión que se tenía antiguamente del Estado, de la naturaleza teológica del Estado. O sea, que el Estado se funda en una voluntad divina, existe una justificación divina del Estado. Esto lo podemos asociar con la figura del monarca, del rey. Cuando el monarca decía el Estado soy yo, en realidad, yo ejerzo todos los poderes del Estado, yo ejecuto, yo creo normas, yo puedo crear leyes, puedo sancionar, y nada de lo que yo haga tengo que justificarlo en realidad. No tengo ningún poder que me limite. Solamente a quien yo le tengo que justificar mis cosas, a Dios. Entonces ahí es donde existe la voluntad divina mediante la cual se funda la organización del Estado. En cambio, el Estado moderno rompe con esa imagen de este estado de voluntad divina y se rompe principalmente por las teorías contractualistas. Tenemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, cada uno con su propia idea. O sea, uno puede decir, yo creo que el hombre, que en realidad se refiere al ser humano, puede ser bueno por naturaleza, puede ser malo por naturaleza, y dependiendo de las cualidades de este ser humano, tenemos que llegar a alcanzar un cierto grado de organización política. Eh, Algunos porque creen que el hombre es el lobo del hombre, ¿cierto? Refiriéndose al ser humano. Entonces, estas teorías contractualistas rompen con la visión de la voluntad divina del Estado y se forma esta imagen del Estado como una organización que se da a partir de un contrato social. Necesitamos los seres humanos formar un contrato social que le dé forma a este Estado, porque en realidad tenemos que saber vivir en comunidad. Las personas, insisto, hay algunos filósofos que dicen que somos buenos por naturaleza, que somos malos por naturaleza, pero independientemente de ello, tenemos que saber vivir en comunidad. Y por lo tanto tenemos que organizar este Estado. ¿Cómo se hace? Por medio de un contrato social. Entonces, ¿cuáles son los elementos del Estado? Primero, grupo humano, o sea, un conjunto de personas que viven en un territorio determinado. Entonces, volvamos a las definiciones que leímos al principio, las 4 definiciones, y todas hablan de un grupo humano, de un ente social, de una comunidad, como quieran, pero habla de un grupo humano, un conjunto de personas que viven en un territorio. El segundo elemento del Estado entonces sería el territorio, que es el espacio real o ficticio en el que se ejerce el poder y la autoridad. Tercer elemento sería el poder. Todas tenían la cualidad del poder. El Estado tiene poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Entonces, así como yo mando y hago cumplir las leyes, tengo una relación de autoridad. Hay alguien que manda y hay alguien que recibe ese mandato. Alguien que tiene que obedecer. Hay una autoridad. El cuarto elemento del Estado sería la soberanía, que es la forma en la cual se ejerce la autoridad dentro del territorio. Y esta soberanía nosotros la podemos relacionar mucho con lo que es soberanía territorial. O sea que cada estado ejerce su autoridad, ejerce el poder dentro de su territorio, dentro del territorio determinado, sin que otro estado intervenga. ¿Ya? Y el quinto y último elemento del estado es el bien común.
y el bien común es la finalidad del Estado. El bien común está garantizado, está establecido en nuestra Constitución Política en el primer capítulo, ya la Constitución Política de 1980, así que más adelante vamos a explicar muy bien el concepto de bien común. Entonces, elementos del Estado serían grupo humano, territorio, poder, soberanía y bien común.